Hola, hola mis queridos estudiantes, bienvenidos, ¿verdad? Un placer saludarles como siempre, mis más sinceros saludos allí donde se encuentren, ahí en sus casitas, ¿verdad? Feliz de compartir con ustedes, ¿verdad? Nueva información. Pues bienvenidos a la clase de Historia de Honduras, ¿verdad? De este semestre. Pues sin más preámbulos vamos a iniciar y como tienen en sus pantallas, ¿verdad? El primer tema que vamos a estar estudiando se titula Periodización de la historia de Honduras. No es un tema nuevo, no es un tema, ¿verdad?, que nosotros desconozcamos, sino que es un tema, ¿verdad?, que hemos venido aprendiendo a lo largo de nuestra carrera educativa, por decirlo así, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar estudiando cómo se divide la historia de Honduras o cómo está periodizada, ¿verdad? Pero antes de todo, nosotros sabemos, ¿verdad?, que obviamente la historia de Honduras se inicia con la presencia humana desde el momento que hay vida humana, ¿verdad?, en nuestro país. Entonces desde ese instante inicia la historia en Honduras. Durante mucho tiempo, chicos, los vestigios o los descubrimientos, ¿verdad?, que se han dado indican que la llegada de los primeros pobladores, ¿verdad?, fueron aproximadamente hace unos 10.000 años antes de Cristo, ¿verdad?, según la historia. Entonces esto quiere decir que la sociedad hondureña, ¿verdad?, se empieza a constituir como tal, o sea, como sociedad, en el siglo XIX, después de la independencia y la ruptura con España, que ya sabemos que fue, ¿verdad?, el 15 de septiembre de 1821. Entonces, para que nosotros hoy día, ¿verdad?, podamos abordar la historia de Honduras y poderla periodizar, entonces vamos a tomar en cuenta todos esos procesos y fenómenos y hechos, ¿verdad?, que caracterizan las distintas sociedades que se han ido formando, ¿verdad? Las cuales se ha llegado a formar en etapas y en periodos. Entonces, cada una de esas etapas y cada uno de esos periodos, ¿verdad?, nos indican paso a paso la formación de una sociedad a otra. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a tomar todos esos hechos, vamos a tomar todas esas historias, todos esos fenómenos y vamos a comenzar a hablar un poquito sobre cómo se periodizó la historia de Honduras. Pues vamos a dividir la historia de Honduras en tres periodos, chicos, que son los que tengo aquí en su pantalla. Periodo prehispánico, periodo colonial y periodo contemporáneo. Esos son los tres periodos en que se divide la historia de Honduras. Entonces, cada uno de estos tres periodos, chicos, ubican comunidades humanas con características propias que las diferencian. Por ejemplo, la primera comunidad, las sociedades indígenas prehispánicas. ¿A qué periodo creen ustedes que pertenecen? Pues pertenecen al periodo prehispánico, ¿verdad? Porque prehispánico significa antes de la llegada de los españoles. Entonces, en el periodo prehispánico se estudian los indígenas antes de que llegaran los españoles, se estudia su forma de vida, qué sucedió en ese periodo. Entonces, por eso se llama indígenas prehispánicos, porque significa antes de la llegada de los españoles. Ahora, las sociedades coloniales, ¿a qué periodo pertenecen? Pues al periodo colonial, que es cuando ya los españoles nos conquistan y nos colonizan. Y luego viene la sociedad hondureña. ¿A qué periodo pertenece? Pues al periodo contemporáneo, que comprende desde 1821, en que nos desligamos de los españoles, hasta hoy nuestros días. Entonces, cada uno de los periodos, ¿verdad?, está ligado a una comunidad humana que tiene sus características propias y cada una, ¿verdad?, comienza en el periodo en el que se está dando, que es lo que vamos a estudiar a continuación. Entonces, vamos a iniciar con el primer periodo, periodo prehispánico. Este periodo, chicos, de la historia de Honduras comprende desde la presencia, ¿verdad?, de las primeras comunidades de cazadores hasta los procesos que se tienen hoy en día. Entonces está desde los años 10.000 antes de Cristo hasta el año 1502 después de Cristo. Entonces, el periodo prehispánico, vuelvo y lo repito, significa pre, antes hispánico, que todavía no habían llegado los españoles. Por eso se llama periódico prehispánico, antes de la llegada de los españoles. Entonces, este periodo comprende, ¿verdad?, desde la llegada de los primeros pobladores o los pobladores que ya existían, ¿verdad?, hasta el momento del inicio, ¿verdad?, en que llega la corona española.
¿verdad? Entonces, cuando ya llega la corona española, ese ya es otro periodo. Entonces, durante este periodo es donde nosotros nos damos cuenta que existen los primeros cazadores, o sea, los nómadas. Habían grupos de nómadas que en el periodo prehispánico es cuando se divide la edad de piedra, ¿verdad? Que es cuando empezaron ellos a utilizar utensilios hechos a base de piedra. Entonces, todo esto sucede en el periodo prehispánico, donde todavía eran nómadas, ¿verdad? Solamente eran cazadores y recolectores que caminaban de tierras en tierras, viendo dónde habían frutos y qué comer, y ahí se establecían. Cuando ya se acababan esos frutos, pues obviamente emigraban a otro lugar. Entonces todavía eran cazadores nómadas. Hasta tiempo después es que comienzan a volverse sedentarios. Ya unos aprendieron la agricultura, ¿verdad? Entonces el proceso de poblamiento, ¿verdad? Fue gradual, ¿verdad? Desde los primeros grupos cazadores nómadas, perdón, hasta cuando ya se volvieron sedentarios, o sea, comenzaron a haber asentamientos de sociedades estables, ¿verdad? Entonces, estas fueron las etapas que se vivieron en el periodo prehispánico en la historia de Honduras, ¿verdad? Ya empezaron como le mencioné, a practicar la agricultura. Entonces ya empezaron a ser sedentarios, a establecerse en un solo lugar porque ellos mismos, ¿verdad?, se daban su propia comida. Entonces en este periodo sucede la edad de bronce, ¿verdad?, sucede la edad de piedra y sucede la edad del metal. Entonces, durante este periodo, ¿verdad?, todavía no estaba la invención de la escritura. Entonces, en el periodo prehispánico, ¿verdad?, es el periodo donde todavía no existía la escritura. Simplemente ellos empezaron a sobrevivir haciendo sus propios utensilios a base del metal, ¿verdad?, a base de la piedra y a base del bronce, ¿verdad? Como su nombre lo dice, empezaron a hacer herramientas con esas invenciones que ellos mismos encontraron. Entonces, a esto se refiere el periodo prehispánico. Luego de eso viene el periodo colonial, ¿verdad? Que el periodo colonial es lo que le hablaba, ya viene el tiempo de la conquista y de la colonia, que sucede del año de 1502, ¿verdad? Que ahí ya al año 1821. Entonces, en el periodo colonial ya empieza la invención de la escritura, ¿verdad? Entonces aquí ya empieza cuando los conquistadores, ¿verdad?, comienzan a arribar en la parte del Caribe de Honduras, allá en la costa atlántica, ¿verdad?, y empiezan a haber exploraciones de conquista por parte de ellos, ¿verdad? Entonces, de diferentes partes, obviamente, ¿verdad? Yo estoy hablando de Honduras, pero recuerde que los conquistadores empezaron a colonizar, ¿verdad?, todo el continente americano. Entonces, aquí empiezan muchos procesos generales, ¿verdad?, como el sometimiento, ¿verdad?, a nuestros indígenas, la conquista a todos los pueblos indígenas, sometiéndolo, ¿verdad?, la destrucción de las sociedades de los indígenas, ¿verdad?, venciéndolos, matándolos, en fin, usted ya conoce cómo fue el periodo de conquista. Entonces, durante el periodo de conquista, el periodo de colonización, entonces, cuando los españoles vienen, ¿verdad?, y ya sometieron a los indígenas, o sea, ya los conquistaron. Entonces la corona española, ¿verdad?, tuvo ayuda mucho de la Iglesia Católica. Fue cuando nos enseñaron el idioma español, las costumbres, la religión católica, las tradiciones. Entonces, enseñándole eso a nuestros indígenas, ¿verdad?, era mucho más fácil someternos, porque los indígenas ya entendían el idioma de los españoles. Entonces ya viene la sociedad colonial, ya comienzan a dividir en virreinatos, ¿verdad? Ya comienzan a estructurarse, ¿verdad?, socialmente, militarmente y administrativamente los españoles sobre nuestra Honduras, ¿verdad? Proceso, como le mencioné anteriormente, estaba acompañado por la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces ya la corona española, por eso se llama periodo colonial, ¿verdad?, ya podían ejercer sus funciones, ¿verdad?, dentro del régimen colonial. Entonces, esto sucedió durante el periodo colonial. Usted solo recuerde que durante el periodo colonial sucedió la parte de la conquista y la parte de la colonia, que es algo, ¿verdad?, que nosotros ya conocemos. Y el último periodo es el periodo contemporáneo, que le expliqué al inicio, viene desde 1821 hasta nuestros días. Entonces, nosotros sabemos que cuando ya Honduras, y no solo Honduras, el resto de los países de Centroamérica, ¿verdad?, deciden ya separarse y pelear por su libertad, con la corona española, entonces ya comienza
a caer, ¿verdad? Obviamente el régimen de los españoles, ya no existe la Capitanía General de Guatemala, ya no hay estructuras militares ni económicas ni sociales de España, sino que eso se comienza a descomponer, ¿verdad? Para darle otro tipo de organización social, que era la organización social que ya le iba a dar cada país, ¿verdad? Que ya se había independizado. Entonces Honduras lentamente, ¿verdad? Comienza a estructurarse como sociedad hondureña, comienza a hacer cambios, comienza a quitar cosas que los españoles habían dejado para establecer los regímenes, en este caso de Honduras, igual, ¿verdad?, que en el resto de Centroamérica. Entonces, en este periodo contemporáneo, Honduras inicia un proceso de formación en el Estado Nacional, ¿verdad? Marcando algunas guerras internas, conflictos regionales, ya vino la inversión extranjera, ¿verdad? Ya Honduras empezaba a tomar forma, ¿verdad? Cuando hablamos de la intervención extranjera es que Honduras ya quería empezar a hacer negocios, ¿verdad? Eso es otro tema con los enclaves bananeros allá en la zona norte, empezar a hacer negocios con los Estados Unidos, acuerdos internacionales. Entonces todo esto viene a generarse en Honduras, ya a establecerse derechos, deberes, ¿verdad? Como población, haber trabajos, y luego de eso viene la reforma liberal, ¿verdad? A partir del gobierno de Marco Aurelio Soto, que déjenme decirles que Marco Aurelio Soto ha sido el máximo reformista liberal, ¿verdad?, en Honduras. Cuando hablamos de la reforma liberal estamos hablando de crear carreteras, puentes, bibliotecas, más escuelas. Eso es la reforma liberal, que fue lo que implementó Marco Aurelio Soto. Bibliotecas, los archivos nacionales, en fin. Honduras comienza a agarrar un nuevo auge y comienzan a crearse muchos estados, muchas empresas, muchas cosas que venían a dar crecimiento al desarrollo tanto económico, ¿verdad?, como educativo en Honduras. Entonces Honduras ya comienza a incorporarse en el mercado mundial, ¿verdad?, como le hablé ahorita, con los enclaves bananeros, ¿verdad?, que empezaron a ponerse, se inició en la costa norte con la siembra del banano ahí, y empezaron ¿verdad?, a exportar banano a los Estados Unidos. Entonces Honduras comienza a firmar contratos con empresas extranjeras en los Estados Unidos. Entonces Honduras ya comienza a meterse, ¿verdad?, en el mercado mundial, y ahí vienen, ¿verdad?, otro proceso. Esa es otra clase. Entonces la evolución histórica de Honduras, chicos, viene desde el periodo prehispánico, ¿verdad?, desde los primeros pobladores. Entonces en el siglo XX, ¿verdad?, esta evolución histórica está caracterizada por etapas. Si nosotros analizamos bien, hay mucha inestabilidad si lo analizamos desde el periodo prehispánico hasta ahorita el periodo contemporáneo, hay mucha inestabilidad, ¿verdad? Obviamente porque es un proceso de crecimiento lo que Honduras ha estado pasando, aún actualmente, ¿verdad? Honduras está abierto a un proceso de democratización, reconstrucción e inserción gradual, si lo hablamos mundialmente, ¿verdad?, de la globalización. Entonces, hoy Honduras sigue teniendo altas y bajas, o sea que Honduras se sigue reconstruyendo, sigue en un proceso de democratización, ¿verdad?, que lo importante es crecer, ¿verdad? Entonces, en estos tres etapas, estos tres periodos es como se divide la historia de Honduras. Vamos a estar siempre hablando un poquito más de historia en nuestras clases, ¿verdad? Vamos a estar haciendo allí unas presentaciones también con ayuda de ustedes, porque los temas son tan extensos, ¿verdad?, que no los puedo abarcar yo solamente una clase. Entonces vamos a irnos turnando y juntos vamos a ir, ¿verdad?, descubriendo la historia de nuestro país. Me despido de ustedes y nos veremos en otra clase.